La situación del país es de lo más complejo que podemos imaginarnos. Pero dentro de esa complejidad hay también complicaciones. Las complejidades tienen que ver con la naturaleza de las problemáticas y las complicaciones tienen que ver con el método de abordar esas complejidades. Lo complicado es el método. O lo sencillo también es el método. Lo complejo, repito, tiene que ver con la naturaleza y las profundidades de los fenómenos. Lo complejo es la esencia, característica de todas las realidades que siempre son complejas. Nuestro país se enfrenta a la naturaleza, ojo, que no produce desastres. No existe el desastre natural. La naturaleza simplemente funciona. El desastre aparece cuando las sociedades humanas no están organizadas, preparadas, estructuradas de tal manera de subsistir adentro de una naturaleza que funciona. Es decir, que el desastre siempre es social. Las tormentas que hemos sufrido nos han causado daños inmensos. Y eso no revela maldad de la naturaleza, ni bondad. La naturaleza no nos quiere, no nos ama, no nos odia, no nos estima, no nos conoce. Simplemente funciona. Somos nosotros, los seres humanos, los animales capaces de amar y capaces de odiar. En lucha constante, agrupados en clases sociales, en empresas, en mercados. Somos el animal más feo de todos los animales. El único animal que le saca los ojos al otro solo porque no piensa como él. Esos somos nosotros. Y somos los que producimos y organizamos el desastre. Esa es una fila de confrontación. Y la otra tiene que ver con la pandemia, que también es una confrontación con la naturaleza. El coronavirus es de la naturaleza. El COVID también es de la naturaleza. Y nuestro país está ante estas dos cosas. Difícil de afrontar, difícil de enfrentar. Pero en este momento, además, el país se enfrenta en tanto Estado, en tanto gobierno y en tanto sociedad a una crisis que se llama crisis histórica. En esta crisis histórica se concitan tres clases de crisis. Crisis económica, crisis ideológica y crisis política. En una sociedad hay crisis económica cuando los grandes sectores propietarios de la riqueza dejan de obtener las ganancias que siempre han obtenido. No se trata de que tengan pérdidas, no. Se trata de que dejan de obtener las mismas ganancias. Entonces se habla de crisis económica. No olvidemos que se trata de una economía capitalista, inhumana y salvaje, como toda economía capitalista. Pero hay crisis política también, en el sentido de que la estructura que el Estado adopta pierde capacidad para resolver los problemas que enfrentan.
y para resolver lo que constituye una especie en apariencia de guerra interna. La Constitución, esta Constitución, es un documento que contiene reglas políticas, reglas de un juego. Pero esta Constitución no contiene el juego, sino las reglas de un juego. Cuando vos lees una Constitución, has de saber que estás tocando las reglas. Pero el juego, ¿a dónde está? El juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, ideológicas, culturales, militares que determinan la salud o la enfermedad de la sociedad humana. Sociedad humana. Allí se desarrolla lo que se llama el juego político. Juego político. No se desata aquí. Aquí están las reglas de ese juego. Juego que vos no mirás, pero que sos parte de él. Sos parte de él. Pero no mirás. Vos pensás que lo que ocurre es un fenómeno natural, como ver llover, o como una salida del sol, o como una puesta de la luna, que es natural. Aquí no hay nada natural. En el juego político de la sociedad, todo es político. Escucha bien esto, por favor. Todo es político. Es decir, que todo pudiera ser de otro modo. Esta misma Constitución pudiera ser de otro modo. Porque no es natural. Lo natural no puede ser de otro modo. Jamás. Jamás. El día que un fenómeno natural no ocurra o ocurra de manera diferente, nos vamos al infinito. Ese juego está hoy envuelto en una crisis política. Porque aquí en la Constitución hay una distribución de poderes. Y está normado ese juego. Pero hoy eso se ha quebrado. Ahora bien, hay también una crisis ideológica. ¿Qué es la ideología? La ideología es la manera como cada persona mira y entiende el mundo que lo rodea. Todos tenemos ideología y todos miramos la realidad de manera ideológica. ¿De dónde viene esa ideología? De tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de tu colegio, del cura de tu barrio, de la escuela, de los amigos de tu barrio, de tu patrón. Se influye. Toda esa construcción se llama ideología. ¿A dónde reside la ideología en el ser humano? En el cerebro. La ideología funciona de tal manera que vos mirás la realidad como si tuvieras anteojos oscuros. Ahora, la ideología dominante en la sociedad salvadoreña es la ideología de los poderosos. Por eso los pobres, una buena parte de los pobres, trabajan como pobres, ganan como pobres, duermen como pobres, visten como pobres, comen como pobres, pero piensan como ricos. Este es el desastre. Piensan como ricos. Y son atrapados en el discurso del mercado. Por eso es que todo el mundo tiene celular. Aunque no tenga quien llamar, ni tenga quien lo llame. Pero todo tiene celular. Esa es la ideología. En este momento hay un quiebre de esa ideología. Y esta es una cosa
buena para el pueblo. Porque esto significa espacios de libertad. Pero todavía hay control. Hoy, por ejemplo, aparece el discurso de la reforma del Estado. Reforma del Estado. ¿De dónde viene esto? Es que se supone que en las elecciones del próximo año, Arena y el FMLN van a ser barridos. Y un solo grupo político va a tener el control de la Asamblea Legislativa. No la totalidad, pero sí el control. Es en esas circunstancias donde se presenta la posibilidad de introducir a esta Asamblea, a esta Constitución, la reforma necesaria. Ahora, una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Y todos somos parte del Estado. Esta es una idea frecuente. Idea con la que uno nace al mundo político. Todos somos el Estado. No es cierto. Por muy razonable y muy inteligente que esta afirmación parezca, no es cierto. El Estado es una fuerza política, económica, militar, ideológica, cultural, deportiva, que nace de la sociedad, pero se encarama en la sociedad y se aleja cada vez más de ella. Ese es el Estado. El Estado es un conjunto de aparatos permanentes. Asamblea Legislativa, Corte Suprema, Poder Ejecutivo, Corte de Cuentas, Policía, Ejército, Fiscalía, todo ese conjunto de aparatos, ojo, permanentes, ese es el Estado. ¿Y el gobierno? El gobierno es el equipo humano que se encarga de administrar el poder del Estado. Hay una diferencia fundamental y es cosa de vida o muerte establecer el distingo entre estos dos hechos políticos. Y esta Constitución requiere cambios. Por supuesto que sí. Solamente a la luz de la pandemia que sufrimos, tenemos oportunidad de darnos cuenta que se necesitan transformaciones en las reglas del juego en el país y transformaciones en el juego. Claro. Ahora, hay que saber por dónde empezar. Si a mí me hablan de reformar al Estado, lo primero que a uno se le ocurre es la necesidad de rescatar al Estado, que durante 30 años ha estado sometido al control del mercado. Privatizado ha estado al Estado. Entonces, la primera tarea es el rescate del Estado. ¿Y esto qué significa? Rescatar los fines del Estado. Ahí están los aparatos. Esos aparatos son permanentes. Pero los fines del Estado los establece la Constitución. El rescate es eso. Eso es lo primero. Una desprivatización del Estado. Hay que tirar al museo el artículo 85, que dice que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Hay que acabar con eso. ¿Qué es lo que se hunde hoy en este momento? Justamente esa figura, el régimen de partidos políticos. Y es necesario abrir el camino para que la gente fuera de los partidos políticos y sin los partidos políticos participe en la lucha por controlar el aparato del Estado.
con diferentes formas. Diferentes formas. Se necesita incorporar las figuras del plebiscito y del referéndum, de tal manera que el pueblo sea consultado antes que se adopte una determinada política. Aquí se dolarizó la economía, a la gente no se le consultó nada. Ese es el plebiscito. Y que se le consulte a la gente antes de aprobar una determinada ley. Ese es el referéndum. Y bien, es necesario que en este tema, todo el pueblo esté preparado. Nosotros no le damos atención a las constituciones. Jamás leemos las constituciones. Vos sos ingeniero, pero nunca has leído la Constitución. Sos médico también. Lo que seas. Sos publicista, tampoco. Ese es un error. Ese es un error. Es cierto que las constituciones no se cumplen. Pero es cierto que para que se cumplan, el pueblo debe luchar para eso. Cada derecho que el pueblo necesita debe ser ganado a sangre y fuego. Y debe ser defendido. Y su aplicación debe ser garantizada a partir de la lucha del pueblo y no de la voluntad de los gobernantes. Por eso, ese tema del Estado debe ser organizado por el pueblo. Y hoy en esta coyuntura, cuando se anuncia la apertura de la economía, en el momento más peligroso de la pandemia, el pueblo debe estar organizado en comités locales, garantizando la salud y también garantizando los derechos de los trabajadores. Pongámosle diferente nombre a esos comités, pero que expresen los intereses de los de abajo. Un abrazo para todos y para todas.